Okay, tonight and tomorrow morning, we're going to do a comparison of theological systems. If you want to write that as the title on your notebook sheet, it's a comparison of theological systems. Esta noche y mañana nosotros vamos a hacer un cuadro comparativo de las diferentes teologías sistemáticas, porque estas teologías son sistemáticas. And this will help us pull several things together, I think. Y esto nos va a ayudar a poner varias cosas juntas. The Reformation happened in 1517 La reforma sucedió en 1517, under Martin Luther. Martín Lutero. In about 1560, John Calvin came to the front within church history. Y en el año 1560, Juan Calvino llegó a estar en la delantera de la iglesia. And John Calvin didn't preach anything new. He really reformulated or rewrote the things that Augustine had said 1100 years earlier, around 400 AD. Perdón. Calvino no dijo nada nuevo. Lo único que él hizo fue volver a repetir lo que Agustín había dicho casi 1100 años atrás. En el año 400 después de Cristo había vivido San Agustín, y Calvino lo único que hizo fue volver a escribirlo. But Calvinism became very popular, and the Netherlands were Calvinistic. Many of the churches of Europe and England were Calvinistic. El calvinismo se hizo tan popular, especialmente en Holanda, Europa, Inglaterra, muchas iglesias calvinistas. And Calvinism was considered by many people, especially in places where it was strong, as the gospel, and everything else was considered, if not heresy, at least terribly wrong. Y el calvinismo, la teología sistemática calvinista, se convirtió el evangelio. Todo lo demás era herejía, y si no era herejía, algo estaba muy equivocado con esa otra teología. Now, this, of course, does not include the Catholic churches. Claro, esto no incluyó las iglesias católicas. So, in the late 1500s, there was a dentist in the Netherlands, I can't remember his name, who became a Bible student, and he began teaching the Bible in homes in Holland. En el siglo, o sea, en los años 1500, tarde en los 1500, hubo un dentista que empezó a leer la Biblia y a enseñar la Biblia en diferentes hogares. No recuerdo su nombre. And lots of people came to his Bible studies, and it became kind of a revival of biblical understanding as against Calvinism. Y él enseñaba en los hogares, y en esos hogares comenzaron a haber avivamientos, pero él predicaba lo contrario del calvinismo. The Calvinists were so concerned after several years that they had sent a young man from Amsterdam named James Arminius to Holland to study under the successor of John Calvin. Los calvinistas estaban tan preocupados con lo que estaba pasando que enviaron a un joven que se llamaba James Arminiano a que estudiara bajo... they sent him from where? They sent him from Holland. From Holland. De Holanda lo enviaron Switzerland a to Suiza. study under the successor of John Calvin, because John Calvin had died. Bajo el sucesor de Calvino. So when he came back, he was installed as the pastor of the main church in the city of Amsterdam.
Cuando James Arminiano regresó de Suiza, lo instalaron en una iglesia en Holanda, one of the main churches or the main church, the main church. en la iglesia más importante de Holanda, lo instalaron como pastor. And so the church leaders, the church in Holland was a state church where the state supported it. Ajá. La iglesia en Holanda pertenecía al Estado. El Estado sostenía la iglesia. And they were so concerned that they thought James Arminius was their best man. Ellos estaban tan preocupados con lo que estaba sucediendo con este dentista que había comenzado esos estudios bíblicos en los hogares, que dijeron, James Arminiano es nuestra mejor elección para pastorear esta iglesia. And so he was approached, and they asked him if he would take the lead in a synod or a church council meeting where they would invite the people who were studying under this dentist, and they would do away with that as heresy. In other words, they'd have a council, they'd look at everything, and they wanted him to be the one who kind of was the trial lawyer. Entonces ellos decidieron y le preguntaron a James Arminiano si él quería participar como de un sínodo, de un concilio de la iglesia donde iban a traer a la gente que estaba cogiendo los estudios bíblicos del dentista y iban a tener una discusión y James Arminiano iba a ser como el abogado entre las dos partes, los calvinistas y los discípulos del dentista. So James Arminius accepted, and he began to study what the people who had been coming to these Bible studies had written and what they'd said. Entonces James Arminiano aceptó el desafío, pero antes de la reunión del sínodo, él comenzó a estudiar lo que la gente de los discípulos del dentista estaban aprendiendo de la Biblia. As he was doing this, the leaders of the church in Holland took him away from his church in Amsterdam and made him a professor in a college in Leiden, Leyden. Y mientras él estaba haciendo esto, le pidieron que fuera el profesor en una universidad en el pueblo de Leiden. And he continued his studies for, I think, 2 or 3 years, preparing to lead this synod and do away with this heresy that had popped up in Holland. Y él estaba diligentemente estudiando lo que esos grupos, lo que se enseñaba en esos grupos, porque él iba a acabar con esta herejía que estaba surgiendo en el momento en el país. A strange thing happened as he was studying it. Pero al comenzar a estudiar pasó algo muy extraño. He came to believe that these people were right and the Calvinists were wrong. Él llegó a creer que los calvinistas estaban equivocados, pero que esta gente estaba en lo correcto. And so in the university where he was now a teacher, he began to teach and preach this opposite viewpoint to Calvinism. Y en la universidad donde ahora él era profesor, empezó a enseñar lo opuesto al calvinismo y a enseñar lo que en esos grupos se enseñaba. And so there was a great church conflict in Holland from about 1600 to 1618. Y desde el 1600 hasta el 1619 hubo un gran conflicto en Holanda por eso. And John Calvin died about 1610. He was just a young man in his late 30s. Juan Calvino murió como en el 1610, murió muy joven. But he had made some disciples in the meantime. Pero él había hecho unos buenos discípulos, aunque vivió vida corta, creo que murió un poquito antes de los 40 años. So in 1618, they finally got together for this church council. En 1618 finalmente sucedió el sínodo, el concilio. It was Se reunió. called the Synod of Dort.
Dort, se D-O-R-T, llamó- was the name of the place where they Sí. held the synod. y se llamó el Sínodo de Dort, D-O-R-T, así fue el nombre del lugar donde se reunieron. There were over 100 Calvinistic delegates to this synod. Habían con más de 100 delegados calvinistas al sínodo There were about 30 Arminian delegates to the synod. y habían como 30 arminianos en este sínodo. And the Arminians came as prisoners of the court. Y los arminianos llegaron allí como prisioneros de la corte. So it was not a fair agenda at all. No había una agenda justa. I have a book in my library written with many quotes from the man who represented the Arminians. Yo tengo un libro en mi librería que está, tiene las declaraciones del hombre que precedía a los arminianos en ese sínodo. This synod lasted almost a year. Ese sínodo duró casi un año. And at the conclusion of the synod, they came out with a statement of faith. Al final de ese año, ellos terminaron la reunión con una declaración de fe. And it's the main points of that statement of faith that we're going to put in the left-hand column. En esta noche nosotros vamos a escribir en la columna de la izquierda, vamos a escribir esas declaraciones de fe que salieron de aquel sínodo. It was at that synod that Calvinism was, the basic tenets of Calvinism were written down in a way that they've been written down ever since. In other words, that was a turning point in defining Calvinism. Y ese sínodo sirvió para definir el calvinismo y fue para el calvinismo un momento decisivo porque se pudo hacer la declaración de lo que ellos creen, o sea, poner su tesis. Y desde entonces esto es lo que ha prevalecido. At the conclusion of the synod, every method of preaching the gospel except Calvinism was banned as heretical. Y cuando se terminó este sínodo, el que no predicaba el calvinismo era hereje. Todo lo demás fue condenado como herejía. Every Arminian representative except one was banned from Holland. They had to go to another country. They could not any longer live in Holland. Todos los representantes arminianos, excepto uno, les tocó abandonar el país. All of their houses and properties were confiscated by the state. Sus casas, sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno. There was one man who received the death penalty, Y uno de ellos recibió la pena de muerte. and this happened in Holland under Calvinism. Y esto sucedió en Holanda bajo el calvinismo. Okay, so we want to, if you speak English, there's an acrostic you can use called TULIP, T-U-L-I-P. Si tú escribes inglés, hay un acróstico de las declaraciones calvinistas, TULIP, T-U-L-I-P. That will help you to remember the 5 points of Calvinism. Y te va a ayudar a recordar los 5 puntos calvinistas. We'll put them in the left-hand column, go down, talk about them, then we'll put the points of Arminianism in the center column, and then we'll talk about what I think is the truth in the right-hand column. Vamos a mirar a los 5 puntos calvinistas, luego al arminianismo y luego al bíblico, el que yo pienso que es correcto. So, the first one, T, means total depravity, or that would be the same thing as original sin that we have been talking about yesterday, I think it was. Total depravity. Primero es depravación total. Now, you might also write in that place original sin or an inherited sinful nature.
Pecado original o naturaleza pecaminosa. And so the beginning point of this theological system Entonces el principio de esta teología sistemática is that every man since Adam, except for Jesus, has been born in a totally sinful condition. y es que toda persona, excepto Jesús, después de que Adán pecó, nace con una naturaleza pecaminosa. That it was impossible for him to do any spiritual good. Y era imposible para él hacer nada bueno espiritual. He could do natural good Él from podía- man to man, Él podía hacer cosas buenas de hombre a hombre, but he o cosas couldn't do any naturales, spiritual good. pero espiritualmente no, nada bueno. And so then, because every man is born in that condition, Y como cada hombre nace con esta condición pecaminosa, if anyone is going to be saved, God has to decide who it is that's going to be saved. si alguien se va a salvar, Dios es el que tiene que decidir quién se va a salvar. So, in the second block comes the term unconditional election. Entonces aquí viene la elección incondicional. And this would be, another name for this would be total predestination or Awesome. absolute predestination. Y aquí es, debajo vas a escribir predestinación total o absoluta. Predestinación absoluta o total. So, this point of doctrine says Este punto de doctrina dice that before God created the world or any single man, God decided who was going to be saved and who was going to be lost. antes de toda creación, Dios decidió quién se iba a salvar y quién se iba a perder. And if you read the results of the Synod of Dort and the Westminster Confession, which was just a few years later, Si tú lees la conclusión a la que llegó el sínodo de Dort y luego más tarde o algunos años más adelante el de Westminster, it says that when God decided who was going to be saved, that he did not consider anything good or bad in the individuals that were going to be saved, but he did it totally according to his will. He didn't take into account their foreseen faith or works or anything like that. entonces ellos dijeron que para Dios predestinar los que iban a ser salvos o no salvos, Dios no tuvo en consideración nada de lo que el hombre pudo haber hecho en sí mismo como buenas obras o fe, sino sencillamente él predestinó de su propia voluntad y nada más, sin tener en cuenta al hombre y lo que podía haber hecho, ¿no?, en el futuro. That's why the teaching about predestination and foreknowledge is so very important. Esa es la razón por cual la enseñanza de predestinación y sobre presciencia es muy importante. And remember, I said that our discussion of foreknowledge wasn't as much about God's knowledge as it was about the nature of the future. Por eso fue que yo les hablé al principio. No es tanto esta enseñanza de la presciencia para discutir el carácter de Dios, sino la naturaleza del futuro. In Calvinism, the future is fixed. En el calvinismo, el futuro está arreglado. Everything that's ever going to happen Todo lo is que va fixed in the mind of God before the creation of the world. antes de que las cosas suceden, mucho antes de la creación del mundo, ya en la mente de Dios, el futuro estaba arreglado. And so, of course,
God has absolute foreknowledge in this because he has decided what all's going to happen. He knows what he's decided. Y a causa de que Él lo arregló todo en su mente con anterioridad, pues Él sabe todo lo que va a pasar en el futuro porque Él lo arregló. According to strict Calvinism, all of your lives from now until the time you die is fixed and cannot be changed because God fixed it in his mind. Para el calvinista estricto, todo lo que tú desde ahora hasta el fin de tus días, todo lo conoce Dios porque Él lo arregló para ti. No hay manera de cambiarlo, tú lo vas a hacer, ya Dios lo arregló que así fuera. Now, it seems to you like it's not fixed or the future is open, but to God it wouldn't be. Para ti, tú ves como si el futuro estuviera abierto, no arreglado, pero para Dios está arreglado. All right, the next block is filled with the words limited atonement. Y aquí, expiación limitada. Expiación limitada. Limited atonement. La expiación limitada. Calvinism holds to what's called the payment or the commercial theory of the atonement. La teoría calvinista es la teoría comercial o la teoría del pago. And what that means is that every single sin Cada pecado, esto lo que quiere es la teoría comercial, cada pecado of every single person who's been unconditionally predestined de cada persona que ha sido predestinada incondicionalmente, that sin has been placed on Jesus on the cross. ese pecado ha sido puesto sobre Jesús en la cruz. And Jesus has paid or suffered the exact equivalent that they would suffer if they went to hell for eternity for those sins. Y Jesús ha sufrido exactamente el castigo que esa gente hubiese sufrido si hubiese ido al infierno. O sea, Él ha pagado exactamente por el castigo. I want you to write this somewhere in your notes, this little statement. Escribe- In Calvinism, Escribe esta declaración. there is really no such thing as forgiveness. En el calvinismo no hay el hecho del perdón, no existe. Because every sin has to be paid in full either by you or by Jesus. Porque cada pecado tiene que ser pagado por Jesús o por ti. Matthew 18, that we went over earlier today, I don't know how they would fit that into their scheme of theology. No sé cómo ellos se encajan a Mateo 18 en su teología. Because if you remember, the master just forgave the slave the 10,000 talents. Recuerda, el Señor perdonó al siervo por los 10,000 talentos. He didn't get paid. And Jesus was using that story to illustrate forgiveness. Él no recibió paga y Jesús está enseñando sobre el perdón con esa parábola. So, what limited atonement means is that Jesus only died for the elect, or only died for those whom God had predestined to be saved. Entonces, la expiación limitada solamente Jesús murió en la cruz solamente por los elegidos a salvación. Now, John Calvin never said that God had elected the other people that he hadn't elected to be saved, that he'd elected them to go to hell. John Calvin never said that. Juan Calvino nunca dijo que los que no habían sido elegidos para el cielo, Dios los había elegido para el infierno. Juan Calvino no lo dijo. But the man who succeeded John Calvin, his name was Theodore Beza, B-E-Z-A. Pero Teodoro Beza, que fue el hombre sucesor de Calvino, And he said, well, it's obvious
that the people who are not predestined to be saved are predestined to be lost. Él dijo, es obvio, si la gente no ha sido predestinada para ir al cielo, pues entonces ha sido predestinada para el infierno. And so this came to be known in church history as the horrible decree. Y esto se conoce en la historia de la iglesia como el decreto horrible, horroroso. Decretus horribilis or something like that. Ajá, pues Horrible decree. The horrible decree. ya, el decreto horrible. So, but that didn't come into Calvinism until after John Calvin died. Pero esto no llegó al calvinismo hasta después que murió Juan Calvino. Now, you need to remember a few things. Pero necesitas recordar algunas cosas. You need to remember that under Calvinism, there's really no forgiveness. Bajo la teología calvinista no hay perdón. Because every sin has to be completely paid for either by Jesus or by the person who Cada goes to pecado hell. tiene que ser perdonado por Jesús o por la persona que va al infierno. All right, let's go to the fourth one. El 4. Let's see, tulip. Irresistible grace. Gracia irresistible. Okay, irresistible grace. La gracia irresistible. Everybody is born completely sinful, completely depraved, Toda persona nace completamente depravada, con naturaleza pecaminosa. capable of no good, No son, spiritual. no son capaces de hacer el bien espiritual. And so they can't seek God, they can't repent, they No can't do any pueden of those buscar a things. Dios, no pueden arrepentirse. So if they're going to be saved, it has to be through the action of God. Entonces, si estos se van a salvar, tiene que ser por la acción que Dios tome, ¿no? And so God's predestined them, Dios los predestinó and Jesus has provided an atonement for them. Jesús proveyó para ellos expiación. And now, when they're born, the Holy Spirit is going to go out and draw them to be saved. Cuando nacen ellos, el Espíritu Santo se da la tarea de atraerlos hacia Él, hacia Dios. But if God has predestined them and Jesus has died for them, is God going to let any of them get away by not coming to Christ? Pero si Dios los predestinó, Jesús murió por ellos, ¿va Dios a permitir que se pierdan? Do you see what I'm saying about irresistible grace? ¿Entienden You don't lo de la see what I'm gracia saying. irresistible? Dios los predestinó, Jesús muere por ellos. Cuando nacen, el Espíritu Santo los atrae. ¿Quién resiste? No hay manera de resistir la gracia de Dios. Dios se va a encargar de que, que tú no resistas la gracia. You have it now? Ahora, lo en- The Holy Spirit pursues the ones who have been predestined and for whom Jesus has died until they come to Christ. el And he won't let any of them get away. Espíritu Santo el Espíritu Santo los ata. Pero nos gusta creer así. Eso suena bien. Isn't it also? I mean, I was taught also from that. I didn't agree with it, but I was taught that it was also that if grace was presented to you, that you couldn't resist it Yeah. at all. That it's Right. irresistible completely. Right. It was irresistible Yeah, grace. once- if it's presented to you, you have to. If you'd commit been to it. predestined and Because you were Jesus had died predestined. for you, you were going to respond to that grace. Imagínate, tú fuiste predestinado, Jesús muere. Cuando se te presenta a ti, el Espíritu Santo te atrae, te ata. O sea, no hay manera cuando se te presenta el Evangelio de que tú resistas, de que digas no. Y es más, cuando yo llegué aquí a Puerto Rico en una iglesia que fui,
Y el pastor dijo, después de que predicó, ¿y cuántos quieren venir a Cristo? Aceptar a Cristo. Y como nadie levantaba la mano, dice, ninguno aquí en esta noche ha sido predestinado para el cielo. Y yo casi morí. Nunca había escuchado una cosa igual. Yarley, pero si fuese así, habría misioneros entre los calvinistas, porque si ya se sabe que están predestinados, ¿para que se dan a la tarea de evangelizar entonces? Yvonne says, if the Calvinists believe this way, do they have missionaries that go around preaching? Oh, yeah. Yeah. Porque ellos predican para que los elegidos se puedan. They say that I've got an article by a Calvinist author who says that the way the Holy Spirit is presented to the people who have been predestined is through the preaching as people go around. La manera que Dios se presenta, o sea, el Espíritu Santo, es a través de la predicación del Evangelio. Por eso que te digo, el pastor predicó esa noche y dijo, pues tengo que concluir que ninguno aquí ha sido predestinado para el cielo, por eso no hay ninguno que viene al altar. Pero si tú hubieras sido predestinado para el cielo, tú vendrías al altar a recibir a Cristo. Okay. Now the last one is perseverance of the saints. Y por último es la perseverancia de los santos. And you know that probably as eternal security or once saved, always saved. Y esto se refiere a la seguridad eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Now, the explanation for this is God's gone to a lot of trouble to predestine the people who are going to be saved. Dios ha pasado mucho para poder salvar los que predestinó. And Jesus has paid for all their sins. Jesús ha pagado por todos sus pecados. And the Holy Spirit has irresistibly drawn them. El Espíritu Santo los ha atraído hacia Él irresistiblemente. Do you think God is going to let any of them sin and get away? ¿Tú crees que Dios va a permitir que los que salvó se pierdan? Los que Él mismo salvó. Now, the majority of denominations and the majority of individual Christians for the last 400 years have had some of these Calvinistic ideas. La mayoría de las iglesias en los últimos 400 años han tenido algunas de estas ideas. Most of the Baptists that I know do not believe in this or this or this, La mayoría de los bautistas que yo conozco no creen en esto, en esto, en esto. but they believe in eternal security. Pero sí creen en la seguridad eterna. And it comes straight from Augustine and then John Calvin. San Agustín predicó esto y luego Juan Calvino. And almost everybody, as we have proved in this class, believes that we are born with a sinful nature or with original sin. Casi todas las iglesias creen que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. We may try to disguise it a little bit by calling it an inclination to sin, Tratamos como de arreglarlo diciendo que es una inclinación al pecado. and so we have a lot of this in almost every individual Christian in every single church. Entonces casi todos los cristianos creen esto en cada iglesia, que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Most Protestants that I know of do not believe that God has predestined everybody who's going to be saved and everybody who's going to be lost. La mayoría de los protestantes no creen que Dios ha predestinado a los que van a ser salvos y los que van a ir al infierno. But we believe enough of that to believe, if we read Ephesians 1, that when we were predestined, it had us in mind. I was taught that God had me in mind by name Pero before the foundation of the world. tomamos a Efesios 1 y decimos que cuando está escrito Efesios 1, Dios tenía en su mente a mí por nombre. And so there's a lot of these things that
kind of are almost universal. May I ask you a question? Casi estos son una creencia universal. How many of you have one or more of these ideas in your background? Mi pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen a lo menos una o dos ideas en su trasfondo teológico? Okay. There's one other thing I need to say here about Calvinism. See, we believe that for somebody to be saved, they have to hear the gospel, they have to believe, and they have to repent. Right? La mayoría de nosotros creemos que para poder ser salvo necesita primero ¿qué? They have to believe, they have to Creer, hear the gospel, believe it, Oírlo, repent, creer, arrepentirse receive Christ. y recibir a Cristo. La mayoría de nosotros creemos eso. Isn't that what we all believe? No todos creemos esto. Tiene que escuchar, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. In pure Calvinism, they don't believe that people can repent and believe. Los calvinistas estrictos no creen que la gente puede creer y arrepentirse. And so they get saved down here Entonces, after the Holy Spirit draws them when all this work has been done. They get saved right here. los calvinistas dicen que la persona se salva en este estado, no antes. For the Calvinists, repentance and faith comes after salvation. Para los calvinistas, el creer y arrepentirse viene después de la salvación. O sea, primero eres salvo, primero el Espíritu Santo te atrae a esa gracia irresistible y luego de que tú eres salvo, entonces crees y te arrepientes. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Ah? Do you remember the phrase that I gave you or asked you? Have you ever heard the term salvation is all of God? ¿Han escuchado el término la salvación pertenece toda al Señor? Can you see that here salvation is all of God? ¿Pueden ustedes ver aquí que la salvación toda pertenece al Señor? You can't do anything. No puedes hacer tú nada. God predestines you. Dios te predestinó, Jesus paid for your sins. Jesús pagó por tu pecado, The Holy Spirit irresistibly draws you. el Espíritu Santo te atrae a Él irresistiblemente. You really had nothing to do with No it. tenías nada que hacer. Oftentimes, in the 50 years that I've been a Christian, as I've witnessed to people, I've heard them say, well, I don't have to repent or believe. That's a work. That would make me having salvation by works. Yo le predico a la gente el Evangelio y la gente dice, yo no tengo que creer y arrepentirme porque eso es trabajo y yo no tengo que, yo no voy a ser salvo por obras. Have you ever heard that? ¿Cuántos han escuchado eso? That it's a work if you have to believe or repent or obey? Si crees y te arrepientes son obras y no vas a ser salvo por obras. Okay, let's go to the Arminian side, and we'll put the 5 blocks right beside them. Now, the Arminians do not believe in total depravity or original sin in the same way that the Calvinists do, but they call it the same. So, total depravity. Los arminianos no creen de la misma manera que los calvinistas sobre la depravación total. No creen en la misma manera. Que creen sí en la depravación total, pero no de la misma manera. They believe that we are born totally sinful and that we'll end up sinning. Ellos creen que sí, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, But they do believe that we are able to hear and believe the gospel and repent of our sins. pero ellos creen que a pesar de que nacemos con la naturaleza pecaminosa, nosotros sí podemos escuchar, creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Over here in Calvinism, they don't believe that. Acuérdate, en el calvinismo ellos no creen que tú puedes creer y arrepentirte hasta que no eres salvo. But they call it by the same name in their theology books. Pero sus libros de teología los llaman igual, But it's defined differently. pero se define diferente. The Arminians do realize
that we have some part in our salvation. Los arminianos dicen, claro que sí, yo juego un papel en mi salvación. Dios hace su parte, pero yo también tengo que hacer la mía. Then the Arminians don't believe in unconditional predestination for everybody who's going to be saved, but they do believe in absolute foreknowledge. Los arminianos no creen en la predestinación para salvación. No creen en predestinación para salvación, pero sí creen en, they do not believe in predestination In for absolute salvation. predestination, but they do believe in total foreknowledge. No creen en predestinación total, absoluta, como los calvinistas, pero sí creen en Total, absolute foreknowledge. que Dios tiene absoluto conocimiento previo, o sea, presciencia absoluta. Vamos a ponerlo así. Presciencia absoluta, o sea, Dios conoce absolutamente todo con anterioridad. And I think that this one is probably the weakest part of the Arminian theology. Y yo creo que este es el punto más débil de la teología arminiana. Because I believe that absolute foreknowledge fixes the future as much as predestination. Porque yo creo que si Dios tiene presciencia absoluta, entonces el futuro está arreglado, tanto como los calvinistas lo dicen, que el futuro está predestinado. Now, I've already talked to you about the open future Ya yo les hablé a ustedes sobre el futuro abierto and that everything that's going to happen in the future is not foreknown even to God. y que las cosas que van a pasar en el futuro no son, Dios no las sabe con anterioridad en absoluto. I'd like you to write this phrase down someplace. God knows everything that's knowable. Dios conoce todo lo que es conocido. No, God knows everything that's knowable. Dios conoce todo lo que... ¿Cómo? Todo lo que se puede conocer. Dios conoce todo lo que se puede conocer. ¿Ah? Sí. He knows all the probabilities in the future. Well, some people think so. I'm not sure about that. I'm not sure that he knows all the probabilities, okay? No sé que si él conoce But todas las some people, most probabilidades. people think that. Pero mucha gente cree que sí, que Dios conoce todas las probabilidades. But let's talk about what God knows, okay? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué conoce Dios? He certainly knows everything that he's decided to do, right? Conoce todo lo que él ha decidido hacer. Like before the foundation of the world, if man sinned, he planned to bring an atonement. Antes de la fundación del mundo, él planeó, o sea, él no planeó. Él planeó que si el hombre pecaba iba a haber expiación antes de crear And of al mundo. course, that included Jesus coming, the incarnation, the crucifixion. Eso incluyó la venida de Jesús y su encarnación. We also know that Jesus is going to come back sometime. También, él cree que Jesús va a regresar en algún momento otra vez. We know that there will be new heavens and a new earth. Sabemos que habrá nuevos cielos, nuevas tierras. We know a lot of things about that because God has decided to do that. He's written it down for us to know. Lo sabemos, él lo ha escrito para que nosotros lo sepamos, entonces lo sabemos que él lo conoce. Now, God also knows absolutely all the things that have ever happened from this moment back to the beginning. Dios conoce absolutamente todo lo que ha sucedido desde hoy, todo lo que ha sucedido en el pasado. He has a perfect memory.
Él tiene una memoria perfecta. And God knows a large percentage of the things that are going to happen in the future. Y Dios conoce una proporción bien grande de todo lo que va a pasar en el futuro. Because he knows us. Porque Él nos conoce a nosotros. Jacob. What's your opinion about the belief that God limits his sovereignty, and maybe like if he doesn't have control, he could have control over everything and he could know everything, but because he wants the freedom of love, that he decides not to. What do you No. think about that? I don't agree with that. I'll tell you why. I believe that God made a choice to limit his sovereignty when he created men and women with free will. That's when he chose to limit his sovereignty. But that doesn't mean that he could do all those things, because if he could, he'd do away with free will. ¿Cuál I fue don't know tu if that made pregunta, Jacob? Does that make sense or not? Yo le preguntaba que pensaba acerca de que si tal vez Dios decidió limitar su soberanía, que tal vez decidió no saber lo que iba a pasar o no controlar todas las cosas. Entonces él me decía que en el momento que él creó al hombre, ¿cómo era? Con libre albedrío Con desde el libre albedrío, principio, entonces eso lo limitó en su soberanía. Sí, limitó su soberanía. Ujú. If he couldn't do that, then wouldn't that limit his omnipotence? Omnipotence? He's all powerful. His omnipotence is Dios always the es same and never will be todopoderoso, changed. omnipotente, por siempre el mismo. So let me see if I understood. He didn't choose to have limited sovereignty. He automatically got it when he chose to give us free will. No, that's a poor term, limited sovereignty. See, sovereignty comes from Calvinism. Esto del término soberanía viene del calvinismo. Because can you see that in Calvinism, God is in total control of everything? En el calvinismo, Dios está en control total, completo. He decides everything that's going to happen. Él decide todo lo que va a pasar. He decides who's going to be saved and who's not going to be saved. Decide los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Now, when you see the term sovereignty in most theology books, that's what it means. Entonces, cuando tú miras en los libros de teología el término soberanía, eso es lo que quiere decir. Él está en control de todo. And so he doesn't, I don't like the term he limited his sovereignty, because he is sovereign. Ya. But his sovereignty isn't the Calvinistic sovereignty. Entonces, no me gusta que usen el término que Dios limita su soberanía, porque Dios es soberano, Let me pero tell you- no soberano en la manera que el calvinismo lo interpreta, de que es una soberanía que Dios controla todo. Let me tell you what his sovereignty is. It's in Romans 14:12. Romans 14, 12. 12. En Romanos 14, 12 habla de la soberanía. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Okay. Romanos 14, 12. It says, so then every one of us will give an account of himself to God, right? Cada uno. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Can anybody get away from God? ¿Puede alguien esconderse de Dios? We might live this life like there's no God, Nosotros podemos vivir en este mundo como si no hubiera Dios, but we're all going to die. pero todos vamos a morir. And we're going to appear before the judgment seat of Christ. Y vamos a aparecer todos delante del juicio del That's trono what de this Dios. verse says. Ese versículo dice eso. But until we die, Pero hasta que no muramos, we've got a lot of free will and a lot of choice on what we can do with our lives. nosotros tenemos mucho libre albedrío y podemos hacer lo que querramos con nuestras vidas. And God didn't limit his sovereignty
in the sense that most people think of, because when he decided to create man with a free will, he gave us a lot of freedom to choose how things are going to go in our lives. He's going to hold us accountable for what we do. That's where he's sovereign. Nobody can take that away from him. Entonces, cuando Dios nos creó libres para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con nuestras vidas, no quería decir que Él limitó su soberanía, Él no la ha limitado, Él sigue siendo soberano, soberano para pedirnos cuentas de todo lo que hemos hecho con nuestras vidas. I'll tell you something else that is true here in Calvinism that affected me in an awful way. Voy a decirles otra cosa que me afectó a mí cuando yo creía la teología calvinista. If God's decided everything that's going to happen, Si Dios decidió todo lo que iba a pasar en el futuro, and he did this before the foundation of the world, y Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo, what effect does prayer have? ¿qué efecto tiene la oración? This, in 1973, I heard Brother Gordon Olson for the first time. 1973, yo escuché por primera vez al hermano Gordon Olson. And I told you that I'd been praying for 18 months because I had this real problem in my church. Por 18 meses yo había estado orando por mi iglesia. And I got that problem solved, but then I began to find out that there was an open future. That God didn't foreknow everything that was going to happen. Había unos problemas en la iglesia que se resolvieron, pero después de esto yo descubrí que el futuro estaba abierto. And I remember that I didn't have very much of a prayer life. Yo me recordé que mi vida de oración era muy pobre. And I got to thinking about how, in my understanding that I'd gotten from Brother Olson that's going to come over here, that prayer could really change things. Pero más, yo aprendí en 1973, escuchando al hermano Gordon Olson, que la oración podía cambiar las cosas. God would take our prayers into consideration as he was deciding how to govern the world and save the world. Que Dios iba a tomar en consideración nuestras oraciones para Él, o sea, para saber cómo gobernar, o sea, el mundo, qué cosas pasar en el mundo para salvar el mundo. O sea, And yo I oro, Dios me escucha, los dos trabajamos juntos, tenemos buenas ideas. so when I realized that prayer could change God's mind and God's direction, Cuando yo entendí que mi oración podía cambiar la mente de Dios, la dirección de Dios, and that I didn't have hardly any prayer life. y que mi vida de oración era tan pobre. Now remember, I went to a Pentecostal Bible college, an Yo- Assembly of God Bible college. Yo fui a un instituto bíblico pentecostal, asambleas It was basically Arminian. y básicamente eran arminianos. And I remember putting my head down one day and saying, God, why is it that I don't have a prayer life? Yo recuerdo un día poner mi cabeza sobre mi escritorio y decir, Señor, ¿por qué yo no tengo una vida profunda de oración? O sea, And it was just like God played a video in my mind of something that I had not remembered. y es como si Dios hubiese puesto delante de mí una película. Of something that happened in the beginning Greek class in 1955, 18 years before I prayed this prayer. Y Dios me trajo a mi memoria, así como en una película, algo que sucedió en mi primera clase de griego en el año 1950 y no sé qué, 18 años antes del día que estaba haciendo esta oración. Somebody asked our professor, Dr. Audie Goff, a question about prayer. Alguien en el salón de clase le hizo una pregunta a nuestro profesor And these words were played back in my mind as a result of my prayer. y estas palabras Dios me las pasó cuando yo oré, Señor, quiero tener una vida de oración más profunda. Estas palabras vinieron a mi mente. Dr. Goff said this: El doctor Goff dijo esto.
You realize, don't you, young people, that prayer never really changes anything except the heart of the person who prays. Recuerden, jóvenes, que la oración no cambia nada excepto el corazón del pecador. Only the heart of... The person who prays. Ah, no. La oración no cambia nada, jóvenes, excepto el corazón de la persona que ora. And he said, because everything that's ever going to happen is already known to God. Porque todas las cosas que van a suceder, ya Dios las conoce. And you can't change it with your prayer. Y no puedes cambiarlas con tu oración. All prayer will do is change your heart so that you are willing to have what God has decided happen. Todo lo que hace la oración es cambiarte a ti para que tú estés dispuesto a aceptar todo lo que Dios ya decidió que iba a suceder. You know what I did when I got that revelation? Ustedes saben lo que pasó cuando yo recibí esta revelación. I wept. Lloré. And I realized that those of us who teach have a tremendous responsibility, because what that man taught me went into my heart without my remembering it and affected 18 years of my Christian life. Pero en ese momento lloraba porque impresionante las palabras que dijo este hombre, cómo calaron tan profundo en mi corazón. Y por 18 años mi vida de oración fue tan pobre, o casi ninguna. Let's take a break. Vamos a tener aquí un breakcito.